Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Soy Humberto Orozco de la coordinación del Foro Diálogos por México. Antes de comenzar, voy a leer las normas en materia de protección civil. Les pido a todos y a todas las asistentes que en caso de alguna emergencia que nos obligue a evacuar el auditorio se dirijan guardando siempre la calma y sin correr, sin empujar y sin gritar, hacia las puertas ubicadas detrás de ustedes, mismas que cuentan con dispositivos para abrir rápidamente. Deberán salir hacia la explanada y de ahí hacia la zona de seguridad ubicada en el jardín, saliendo a la izquierda. Las personas en el escenario y en la parte de adelante pueden salir aquí por la puerta de la derecha. Este es el segundo foro de la universidad con un candidato a la gubernatura de Jalisco para el actual periodo electoral y ya se ha invitado a los demás candidatos también. El ITESO, como universidad jesuita comprometida con la formación crítica de su alumnado, se asume con un espacio de diálogo donde la sociedad y los actores políticos puedan intercambiar diagnósticos y soluciones, con el fin de perfilar proyectos que contribuyan a la construcción de un mejor país, más justo, incluyente, democrático, seguro y respetuoso de los derechos humanos. En consonancia con este propósito y en el marco de las celebraciones de los 60 años de la fundación de esta Casa de Estudios, la universidad organiza este foro Diálogos por México, un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y los principales aspirantes a los puestos de elección popular para los comicios de 2018. A este foro han sido invitados los candidatos punteros en las encuestas de intención de voto a la presidencia del país, a la gubernatura del estado, a las presidencias municipales de la zona metropolitana de Guadalajara y candidatos a diputaciones locales y federales, así como senadurías. A continuación, le paso la palabra al moderador de este foro, el doctor Jorge Rocha Quintero, profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Adelante. Muchas gracias, Humberto. Buenos días a todas y todos. Me permito plantear y exponer cuál va a ser la mecánica de este diálogo que vamos a tener con Martínez. En primer lugar, él va a hacer un planteamiento general hasta por 20 minutos de su propuesta política, de lo que está planteando a los principales problemas del Estado. En un segundo momento vamos a abrir una ronda de preguntas que hicieron previamente alumnos y profesores de la universidad, preguntas que también ya se le hicieron llegar a Miguel Ángel Martínez de manera anticipada. Y finalmente, la tercera parte es abriremos una ronda de preguntas ya directamente de los asistentes en el foro, que se van a hacer a través de papeletas que van a estar repartiendo a lo largo de la exposición de Miguel Ángel y que luego nos van a hacer favor de recoger y de sistematizar un par de profesoras y varios alumnos que luego también van a estar volviendo a hacer estas preguntas y el candidato pues va a responder a las mismas. Básicamente son esas tres partes y para comenzar pues me permito presentar precisamente al candidato que hoy nos visita, a Miguel Ángel Martínez Espinosa. Él nació en Guadalajara en el año de 1969 y está casado con Rosana Quiñones Domínguez, que también aquí la tenemos presente. Trabaja en el Partido Acción Nacional desde la adolescencia, pero milita desde que tiene la mayoría de edad. Es licenciado en Derecho por nuestra universidad, por el ITESO. Es maestro en Planificación e Innovación Educativa en la Universidad de Alcalá de Henares en España y candidato a doctor en esta misma universidad. También fue regidor del Ayuntamiento de Guadalajara entre los años 2001 a 2003. Fue diputado y coordinador parlamentario del PAN en Jalisco de entre el año 1998 a 2001. También fue director de Investigación Jurídica y Legislativa del Congreso del Estado de 1995 a 1997. Fue profesor titular de la carrera de Derecho aquí en el ITESO, donde impartió la clase de técnica legislativa durante 3 años.
También es profesor de asignatura en la Maestría de Gobierno Municipal del Colegio Jalisco en 2004. Ha sido ponente y conferencista en distintos foros en materia municipal, educativa y legislativa. Fue secretario de Educación en el Estado de Jalisco del periodo 2005 a 2010 y también coordinador general de esta misma secretaría del 2004 al 2005. Fue nombrado subsecretario de Educación Media Superior del 14 de enero de 2010 por el secretario de Educación Pública de ese momento, Alonso Lujambio, cargo que ejerció hasta diciembre del año 2012. Es abogado, postulante y consultor desde 2013 a enero del 2016. Y bueno, también precisamente de enero de 2016 al 31 de enero de 2018, es decir, hace un par de meses, fue presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Jalisco y ahora pues es precisamente candidato a gobernador por este mismo partido. Bienvenido, Miguel Ángel Aliteso. Ahora, solamente antes de empezar, también voy a presentar de manera muy rápida a los alumnos y a las profesoras que nos van a ayudar en las preguntas. Presento a la doctora Magdalena Sofía Palau, que es coordinadora de la Unidad Académica Básica de Sistemas de Comunicación, Información y Democracia, y es coordinadora general de CUITES, o el Observatorio de Miedos. Gracias, Sofía, por venir. Graciela Bernal, también profesora del Departamento de Estudios Socioculturales y coordinadora de ETIUS y TESO. Bienvenida, Graciela. Y tenemos a los alumnos Constanza Lujambio García, de Relaciones Internacionales, Cintia Lisset Gómez Romero, de Derecho, Rafael Uribe Huerta, también de la licenciatura en Derecho, y Carlos Baeza Cordero, de Relaciones Internacionales. Gracias a todos por el trabajo que hoy les va a tocar hacer. Y pues le cedemos la palabra a Miguel Ángel, hasta por 20 minutos, que nos plantees tu propuesta. Bueno, antes que otra cosa, yo quisiera, con mucho respeto y también pues, a riesgo de que el gesto se tome oportunista, pero que se entienda que parte, digamos, del corazón, pues que guardemos un minuto de silencio por estos jóvenes, Javier Salomón, Jesús Daniel Díaz y Marco García, y por los muchos otros que como ellos pues, están desaparecidos o han perdido la vida en este periodo tan complicado para el estado de Jalisco. Si me lo permiten, restándome 19 después de este periodo. Bien. Muchas gracias a todos. Bueno, en 20 minutos es muy difícil esbozar un plan completo de gobierno, de manera que me voy a concretar a abordar 3 temas y el resto, pues lo esperaría yo sobre todo del diálogo con ustedes al tenor o al calor de las inquietudes que ustedes vayan manifestando, ¿no? Primero decir que vivimos en un estado de angustia, de preocupación por diferentes cosas. Uno de estos ejes de preocupación tiene que ver con la seguridad, ¿no? Si me ayudan a darle clic, no sé quién esté manejando allá arriba en la cabina, sale. Porque decimos, hay cosas que están pasando en nuestra comunidad y que no son normales.
que sería muy peligroso que nos acostumbráramos a asumirlas como parte de la normalidad que estamos viviendo. Aquí sigue, por favor. Por ejemplo, no es normal que en el estado de Jalisco maten, asesinen a un ser humano cada 8 horas, porque ese es el promedio que tenemos. Una persona asesinada cada 8 horas. Que 8 personas desaparezcan diario, ¿no? En promedio, y ahí con alguna variación estadística, porque las fuentes cambian de una fuente oficial a otra, ¿no? Que 6 personas sufran abuso sexual cada día, una cada 4 horas. Que asesinen a una mujer cada 2 horas. ¿No? Que roben 14 autos con violencia al día, es decir, poco más de uno cada 2 horas. Y que además de esto, 13 personas sean asaltadas cada día, en promedio, una cada 2 horas. Que 14 casas habitación al día sean saqueadas, una poco menos de cada 2 horas. Que 15 negocios sean asaltados diariamente, uno cada 2 horas, y el 65% de ellos con violencia. Que una persona diariamente sea extorsionada vía telefónica por redes sociales, o que 406 funcionarios públicos hayan sido asesinados en lo que va de la presente administración. Pues es claro que con estos datos todos justificadamente sentimos inseguridad, ¿no? Si quieren, aguántenme esta tantito, porque es claro, pues, que la inseguridad que padecemos, pues, deriva de estas cosas que han pasado, al menos alguna de ellas, a alguien que conocemos. En nuestras familias, alguien ha sido asaltado, entre las personas que conocemos, a la casa de alguien se han metido, han sometido a las personas que viven en ella y les han saqueado el domicilio. A alguien cercano a nosotros con violencia, pistola en mano, le han despojado de su vehículo, ¿no? A alguien que conozco o que conocemos le han desaparecido a un familiar, y algunos después han aparecido muertos o se han sabido que han sido secuestrados, y de otros no se sabe nada de ellos. Yo creo que lo primero que tenemos que decirnos como sociedad es que esas cosas no son normales y que no nos tenemos que resignar a padecer un entorno tan violento como el que tenemos. Que el primer compromiso que hemos de asumir todos como comunidad, no solamente quien gobierna, pero sobre todo quien gobierna, es con la seguridad de las personas. Porque esa es la primer justificación de la existencia del Estado. Históricamente tiene que ver con eso, que las personas se acercaran o se asociaran a un señor que los protegía en un castillo, y que a ese señor que los protegía les sometieran todo su futuro y toda su vida tenía que ver con que esa persona les garantizaba las condiciones de seguridad. Es decir, el feudalismo, por ejemplo, como hecho histórico, encuentra su razón en esa necesidad de protección de las personas, y cabalmente el Estado, en principio, pero y luego para muchas cosas más, pero en principio existe para brindar seguridad a las personas. Y cuando el Estado se rinde, cuando el que gobierna dice, pues ni modo, no doy alternativas, pero esto se va a poner peor, pues a todos nosotros nos genera una sensación de fragilidad y de impotencia que nos hace sentirnos así inseguros. Tenemos que asumir, pues, los hechos como son, y tenemos que enfrentar como sociedad lo que estamos viviendo, y enfrentarla desde todos los ángulos posibles. Pues el primero tiene que ver, desde luego, con la necesidad de ampliar el estado de fuerza, la capacidad del Estado para darle respuesta a la ciudadanía que pide que haya agentes de seguridad que los cuiden.
con la clara identificación de que con eso no basta, que hay que resolver otras muchas condiciones de vida de la comunidad, pero que esa condición es necesaria aunque no sea suficiente. Es decir, el Estado debe tener capacidad de generar seguridad en las personas porque tenga la suficiente fuerza para imponerse frente a quienes les agreden. Y luego también, junto con eso, hacer todo lo demás. Sobre este tema, pues nosotros hemos hecho ya un pronunciamiento que consideramos completo, pero que está a juicio crítico de quien lo quiera revisar, que habla pues de duplicar el presupuesto en seguridad para aumentar el número de agentes de policía en las calles, sabiendo que tenemos la mitad de elementos de seguridad por cada 1,000 habitantes que el Distrito Federal, por ejemplo, aumentar el número de agentes del Ministerio Público, sabiendo que somos el estado número 28 en el país en número de agentes del Ministerio Público por cada 1,000 habitantes, lo que significa que tenemos la cuarta parte de agentes del Ministerio Público que Chihuahua, por ejemplo, por poner algún ejemplo, o la mitad que muchos otros. Aumentar el número de juzgados, aumentar el número o la capacidad de respuesta del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de los institutos dedicados a la mediación, a la solución pacífica de conflictos, etcétera. Y junto con ello también pues, hacer inteligencia criminal. La única manera sensata, a nuestro parecer, para enfrentar fenómenos como la desaparición de personas es apostarle a las labores de inteligencia criminal. Solo a través de ese tipo de mecanismos se pueden reconocer y desactivar las organizaciones criminales que están detrás de la desaparición de personas, cualquiera que sea el motivo de la desaparición. Y de esta manera disminuir la incidencia delictiva en delitos que lastiman tanto a la comunidad. También dedicarle espacio y tiempo al cuidado de los entornos. Hace 10 días aproximadamente hicimos el recorrido que hacen muchos jóvenes temprano por la mañana para ir al CUSEA. Tren ligero y luego la ruta de camiones. Y llegando ahí al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, pues no solamente vimos cómo es deficitario el transporte público, sino percibimos también a una hora en la que todavía no había suficiente luz del día, cómo pueden esos entornos favorecer la incidencia delictiva o incluso los delitos imprudenciales porque no hay paradas de camiones apropiadas, no hay iluminación suficiente, pues ahora por motivo de que están haciendo determinadas obras públicas, quitaron el paso peatonal, pero cuando lo había, se percibía desde al principio, porque me tocó cruzarlo en otro momento, acompañando a alguna de mis hijas allí, que a determinadas horas del día, muy temprano en la mañana o de la noche, el cruce de ese paso peatonal sobre el periférico, si no había vigilancia, se podía hacer muy peligroso. Entonces, la primera recomendación a mi hija era, pues cuando salgas, acompáñate de otros compañeros para que puedas cruzar aquí con seguridad, porque no está sencillo. Entonces, entornos seguros, etcétera. También apostarle pues, a lo que se llama tejido social o reconstrucción del tejido social, que tiene que ver con las oportunidades que tienen las personas para encontrar ruta en el sector productivo, en el mercado laboral. Y de otro lado también, pues apostarle claramente a la educación. Y en la educación, a los ejes que tienen que ver, uno, con la parte valoral de la persona, educar para la paz, para el diálogo, para la tolerancia, para el respeto, para la legalidad, es decir, el cumplimiento de las leyes, para su inclusión responsable en una comunidad, ¿no? Frente a la cual no solamente se reclaman derechos, sino se tienen también deberes. Todos esos principios deberían ser transversales al sistema educativo y forman parte de lo que conocemos como educación cívica, ¿no? Cómo generas cultura de pertenencia a una comunidad de personas. Y
también en lo que ve a la educación como generadora de oportunidades para las personas. Y allí me quiero detener un poquito con dos elementos que me parecen importantes y ya después de eso abrir al diálogo. Entonces sí, la siguiente lámina. Porque tenemos un problema del que no nos hemos hecho cargo. Estas gráficas que ven aquí son estadística oficial hasta de la generación que inició en primaria en el año 99 y que debió de haberse graduado de prepa en el año 2010. Son las, digamos, la actualización estadística no hace ninguna o una variación significativa, a lo mejor aumenta 2 puntos porcentuales a la tasa de graduación. Pero ojo con esta gráfica porque aquí está el problema más grande de todo el sistema educativo. Los jóvenes que entraron a primero de primaria fueron el 100%. Pero de allí el sistema educativo progresivamente los fue perdiendo. Y se aprecia con toda claridad cómo entre el 80% que egresó de primaria y el 60% que egresó de secundaria, hay una pérdida muy importante de alumnos que abandonaron el sistema educativo. Y del 60% que se inscribieron casi a preparatoria, solo hay una tasa de graduación del 36%. Ahora, con intención, con interés o por ignorancia, a mí me sorprende cómo muchos funcionarios o rectores, incluso rectores de universidades públicas o personajes de la vida política dicen, pues es que hay que aumentar la cobertura de la educación superior, es decir, que todos los muchachos que están en edad de cursar en la universidad se inscriban y terminen una carrera universitaria. Y para eso, las universidades necesitan más dinero, o hay que crear una nueva universidad pública, ¿no? O hay que hacer cualquier otra cosa. Bueno, pues sí suena bien, pero tenemos un gravísimo problema. Si no tenemos mayor graduación de prepa, pues no tenemos más candidatos para ingresar a la universidad, a menos que los recibamos desde secundaria, pues. Pero eso no está bien. Nuestro problema educativo principal está aquí. La mayor parte de nuestros jóvenes no están terminando la preparatoria. Y los jóvenes que no terminan su secundaria o su preparatoria, en promedio van a ganar de 3 salarios mínimos para abajo. Van a vivir con precariedad y no van a superar ese umbral de precariedad y de dificultad económica. Una fuente enorme de desigualdad social está en esta grafiquita, ¿no? El tema principal, pues, para nosotros de abordaje de la educación está en lograr que todos se gradúen, o casi todos, por lo menos de la prepa, ¿no? Por lo menos de la prepa, porque si no, los estamos dejando en desventaja. Entonces, ustedes, hoy, pues tienen que considerarse doblemente afortunados, porque han pasado, digamos, hasta ahorita, con éxitos sanos y salvos, el problema de la inseguridad general. Pero han pasado también este horizonte. Somos de este 36, menos del 40% de privilegiados que pudimos terminar la preparatoria y que estamos inscritos en la universidad. ¿Qué hay que hacer para que las personas permanezcan en la escuela? Pues de eso podríamos hablar un rato. No es el tema. No quiero ocupar todo el tiempo en ese tema. La que sigue, por favor. Y luego tenemos una inseguridad que se percibe entre los jóvenes que están estudiando en las universidades públicas y que es la inseguridad laboral. Si quieres, en los 13 años, los desocupados en Jalisco de grado universitario pasaron del 6% de la población al 21%. Por su parte, los que solo cursaron la primaria bajaron del 52 al 27% en el mismo periodo. ¿Qué nos está sucediendo? Pues sí, que tenemos unas tasas de ocupación muy altas, pero de empleos muy precarios con salarios muy bajos.
Y hay una gran insatisfacción y una gran incertidumbre de los jóvenes que están en las universidades, eso lo he percibido de mi diálogo con ellos, de no saber hacia dónde van a encaminarse en el ámbito laboral. Y la proyección de Anuyes es que en el año 2020 solo 44% de los egresados de licenciatura encontrarán trabajo. De esos, solo 6 de cada 100 tendrán una plaza de calidad. Esa es nuestra proyección. ¿Por qué nos está sucediendo esto? Si quieres, nos vamos a la que sigue. 2 laminitas más y ya me callo para que platiquemos. Porque en México 5 carreras acaparan el 66% de toda la matrícula de educación. Entonces, cuando decimos tenemos muchos profesionistas desempleados, pues es porque habemos muchos abogados, porque hay muchos contadores, ¿no? Porque hay muchos ingenieros en computación y sistemas que son los que más acaparan, y administración, digamos estas, y educación, ¿no? Son estas carreras. Claro, la matrícula en las universidades públicas de estas carreras responsablemente está restringida, porque el mercado laboral para ellos está cerrado. Y también en universidades con el perfil del ITESO y de otras universidades que tienen referentes mucho mejor construidos en términos de calidad y más responsabilidad con relación al futuro de sus egresados. Pero las universidades, para decirlo de manera elegante, que no tienen este perfil o que no tienen este nivel, entonces saturan sus aulas de estudiantes de estas carreras. Y aunque casi todos los que van egresando de prepa se inscriben en la universidad, casi todos los que quieren, pues la mayor parte de ellos dicen no haber salido en listas en alguna de estas carreras y se inscribe en una universidad de menor calidad, de bajo costo, y termina desempleándose porque no va a encontrar oportunidad de trabajo porque están en áreas saturadas. En cambio, ingeniería y ámbitos de tecnología de mayor desarrollo tiene solamente el 30% del mercado, ¿no? Y la lámina que sigue, que venturosamente es la última, las carreras que representarán una opción, esto dice la Anuyes, no lo digo yo, que representarán una opción de contratación y mayor calidad, se enfocan en temas relacionados con energías renovables, tecnologías de la información vinculadas a medios sociales e internet, ciencias ambientales, médica genómica, mecatrónica, nanotecnología y algunas otras más. ¿Qué nos está pasando con la educación? Sobre todo la educación superior. Que todavía en muchos espacios hay una desconexión entre lo que trabajamos en educación superior y lo que requiere el mercado del trabajo. Entonces es más difícil que un egresado conecte con el mercado del trabajo cuando desde la oferta educativa se encuentra desconectada la oferta y la demanda en términos de educación. Creo que de manera creciente se ha venido hablando primero de vinculación entre educación y sector productivo, y esto desde el ámbito de lo educativo, y de proyectos de triple hélice o de cuádruple hélice, dicen ahora, esto del sector productivo, que dice, pues hay que identificar que hay una relación permanente entre educación, gobierno y sector productivo, y que estas 3 elementos, cuando se asocian bien, generan espirales de crecimiento y de desarrollo y hacen que las personas tengan mejores oportunidades en la vida. Desde mi punto de vista, y con esta idea concluyo, este concepto de triple hélice no solamente tendría que estar restringido al ámbito de la educación, sino tendría que ser en general, digamos, una perspectiva de visión de todas las cosas. Mirar los problemas desde el ángulo de la relación entre el gobierno y la sociedad en el ámbito que corresponda y entender que a ese ámbito incide o contribuye el sector educativo. Hoy por la mañana inicié mi día en una reunión con personas que
pues están preocupadas por el tema de la seguridad y alguna de ellas me preguntaba por las prisiones, por ejemplo. Es que las prisiones no sirven para rehabilitar a las personas, en fin. Y yo le decía dos cosas, bueno, mientras estén saturadas no van a poder, pero mientras no se entienda que para la readaptación social es clave la educación, tanto la formal como la que se refiere a capacitación para el trabajo, no va a haber readaptación social, porque la persona cuando deje la prisión no va a poder mostrar carta de antecedentes penales primero y no va a poder acreditar nuevos conocimientos que agreguen valor a su expediente en cosas que sean demandadas por los sectores productivos. Entonces, si no se entiende la educación en ese plano, en ese ámbito, pues no se está entendiendo de fondo dónde está la posibilidad de transformar la vida comunitaria. Pero lo mismo podríamos hablar de movilidad que de agua, que de ambiente. Es decir, tiene que haber una asociación permanente o triple hélice, como se dice desde los ámbitos productivos, en todos los sectores para propiciar transformaciones decisivas en la comunidad. Bueno, en resumidas cuentas, solo hablamos de dos problemas y ahora, a partir de ahora, de lo que ustedes quieran, el tema de la seguridad con un enfoque, un resumen muy rápido y solo dos aspectos de la educación. Uno que tiene que ver con la permanencia de los jóvenes en la escuela, alertando sobre la existencia de un problema muy grave allí, y otro que tiene que ver con la salida de la escuela hacia el mercado del trabajo. De aquí en adelante, pues la voz es de ustedes y estoy a su disposición. Muchas gracias. Ahora pasamos a la segunda fase de este diálogo, que consiste en que nuestros alumnos van a plantear las preguntas que la comunidad universitaria previamente había construido precisamente para este diálogo. Entonces, adelante. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Esta pregunta va referida en cuestión de feminicidios. El Comité de América Latina y el Caribe para los Derechos de la Mujer, con sede en México, lleva registro de 25 casos de feminicidios en Jalisco. Estas cifras alarmantes explican que 8 mujeres mueren al mes a manos de violencia misógina en el Estado. Lo que cuestiona el dato proporcionado por el primer informe formulado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de que en 2017 Jalisco registró 121 casos de feminicidios. Reflejo de estas cifras, mucho deben al hecho de que, si bien existe un incremento en la noción social del concepto de feminicidio por parte de la Fiscalía, aún hay un sesgo al momento de tipificar el delito en la toma de declaraciones, mismo que provoca disparidad de datos. Ante este preámbulo, de ser elegido gobernador, ¿qué acciones llevarán a cabo para frenar esta práctica y verdaderamente garantizar la vida y tranquilidad de las mujeres? ¿Qué otras implementarán para tener un verdadero registro de los casos existentes? ¿Y qué políticas se ejecutarán para frenar la impunidad en los pocos casos registrados, que además aceleran los procesos de estos? Gracias. Vamos a ir respondiendo una a una. Entonces, Miguel Ángel, adelante. Bueno, no por casualidad, en el primer acto de campaña de Ricardo Anaya en San Juan de los Lagos, Jalisco, justamente abordó este asunto. Es decir, no es normal la violencia contra las mujeres desde ningún ángulo y desde ningún tipo, ni es normal la discriminación salarial por razón de género, ni es normal ninguna de estas cosas, ni es admisible, ni es aceptable en la comunidad. Pongo solo un dato. Al día hay 12 feminicidios en Latinoamérica, 7 de los cuales corresponden a México como país. Entonces, es claro que tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer con mucho mayor vigor y con mucha mayor claridad, pero parece que a los gobiernos en general les basta con declarar resueltos los problemas y ya con eso se satisfacen, ¿no? Hace más de un año de que el estado de Jalisco se declaró una alerta de género. ¿Y qué pasó después de la alerta de género? Nada, porque parece que con la alerta de género quedó resuelto el problema. Si lo trasladamos a otro ámbito,
pues solo a partir de la enorme molestia social por los casos de personas desaparecidas, se pudo resolver la designación de un fiscal para desaparecidos. Pero preguntando a algunos amigos que tengo en ese ámbito, me dicen, la Fiscalía para Desaparecidos cuenta con 35 personas para investigar los casos de desaparición. Más que el año pasado, en el 2017, tuvimos más de 3,000 denuncias, ¿no? Entonces hay un agente por cada 100 personas, pero con haber nombrado al fiscal nos damos por satisfechos. Y lo mismo con el fiscal anticorrupción, ¿no? ¿Hay fiscal anticorrupción? No tiene presupuesto, no tiene personal, pero ya hay fiscal anticorrupción y ya no se habla más del tema. Creo que lo que hace falta en todas estas cosas es un compromiso serio de la autoridad con el problema y una sensibilidad con relación a lo que lastiman socialmente este tipo de problemáticas. Parte del tema se resuelve con la capacidad del Estado de atender los casos ya existentes de violencia o los casos de discriminación ya existentes, pero parte involucran un cambio cultural en nuestra comunidad de mejor comprensión de la igual dignidad que tenemos los varones y las mujeres y en consecuencia de la igual, el igual trato que nos debemos y de la igual consideración no solamente frente a la ley, sino frente a la misma comunidad. Creo que hacen falta pues medidas que castiguen con toda eficacia los casos de violencia en contra de las mujeres y los de discriminación. Hacen falta también perfilar cada vez mejor las medidas afirmativas de los derechos y hace falta incidir en el cambio cultural. Creo que se produce más lento, pero en él veo una intencionalidad muy claramente construida y abordada desde los programas de estudio de educación básica, ¿no? De que desde preescolar enseñan la consideración de la diferencia, pero el igual valer de varones y mujeres, y me parece que a partir de allí, pues hay que insistir en lo educativo para que al final nos terminemos respetando. Digo, en el ámbito en el que me muevo, el de la política, es cierto que este tema de la paridad de género ha puesto de cabeza a todos los partidos políticos y que en ocasiones genera conflicto de derechos entre el derecho de una población a pensar en una persona que puede ser reelecta, el derecho del mismo aspirante a la reelección y el derecho a la igual consideración de los varones y de las mujeres. Pero también me pongo a pensar si no hubiera sido por esta clase de medidas, ¿cuánto tiempo nos restaría para que le concediéramos igual valor a la participación de las mujeres en la política que al de los varones? O dicho de otra manera, que les dispensáramos igual los defectos a las mujeres que a los varones en la política, ¿no? Porque oyes este tipo de cosas, dicen, pues sí, que participen las mujeres en la política, pero cuando sean inteligentes y cuando estén preparadas. Y de los varones habitualmente no decimos lo mismo. Tenemos cada improvisado y cada papanatas, solo por hablar de dos, Antonio Cruz Esmada y Eduardo Almaguer, que nadie dijo, pues estos varones eran incompetentes para el cargo que estaban detentando, ¿no? Evidentemente no sabían y no pudieron con los problemas. Muchas gracias, Miguel Ángel. La siguiente pregunta, por favor. Ay, perdón, el sesgo de datos nada más. En la participación ciudadana en términos de seguridad, tiene que haber una participación más efectiva de la comunidad en términos de revisión de lo público. Los consejos ciudadanos de seguridad hacen hasta ahora pues una relación mucho más, ¿cómo podría decirlo? Mucho menos efectiva y más formal o mucho más formal que efectiva, y tienen que transitar hacia espacios de evaluación de datos y de políticas de gobierno con mucha mayor precisión. Perfecto. Buenos días. Sobre el tema de movilidad y derecho a la ciudad,
Tomando en cuenta la situación del transporte en el área metropolitana de Guadalajara y de los llamados pueblos dormitorio, de los cuales miles de personas se tienen que desplazar varias horas al día hacia zonas más céntricas de la ciudad, ¿cuál es su propuesta para integrar un plan de movilidad urbana sostenible y cómo solucionaría el problema de la redistribución de empleos y de los medios de transporte? Gracias. Bueno, planes de movilidad ya existen. O sea, un error que tenemos al paso de las administraciones es decir, cuando yo llegue voy a hacer un nuevo plan de movilidad o de lo que sea. O sea, cuando tenemos que hacer primero uso de las herramientas que ya nos dimos y que ya le costaron a la comunidad. Si ya existen planes de movilidad, pues vayamos sobre la revisión y la ejecución de esos planes. No le demos más vueltas a las cosas. Ahora, un sistema de movilidad adecuado para una ciudad que tuvo un crecimiento tan caótico como esta, va a requerir al final del día inversiones públicas y privadas crecientes, y esto hay que decirlo, no va a ocurrir de otra manera. La respuesta sencilla es decir, que haya prepago, que haya unidades nuevas, que haya más rutas, que haya más camiones, que no suban las tarifas y que no haya dinero público de por medio. Pero eso no es posible. Al final del día todo eso tiene que ocurrir, pero para que pueda ocurrir con mayor celeridad, ni hablar, tiene que haber en parte inversión pública, comprendiendo que el transporte y la movilidad pues son sistemas públicos y el transporte particularmente es un servicio público del que el Estado no se puede sustraer. Tiene que haber una relación y una asociación más inteligente entre los prestadores del servicio y el gobierno, eso sí, y mucho más eficaz. Pues hay que entender también el punto de vista de todos, de los usuarios, de los prestadores del servicio y de la comunidad, pero es torpe pensar en que se va a hacer un nuevo estudio cuando los estudios ya están hechos. Muy bien, gracias. Muy bien, buenos días. La siguiente pregunta va en el tema de corrupción. En temas de corrupción política, la percepción generalizada es que las autoridades actúan protegiéndose como un cártel. ¿Qué acciones emprenderías como ejecutivo local para que hechos de corrupción del tipo estafa maestra no terminen solo como un reportaje que gana premios, sino como un proceso en donde los involucrados rinden cuentas ante el gobierno, la justicia y la ciudadanía? Bueno, primero hay que apostar a lo que con un empuje social muy alto se está construyendo ahora, que es el Sistema Nacional y el Sistema Estatal Anticorrupción. O sea, me parece que esa voz de la comunidad que se organiza para construir instituciones que combatan la corrupción merece tener paso y peso. En ese sentido tiene que haber más apertura al diálogo y en ese sentido también es el empuje de la comunidad el que puede evitar la simulación, ¿no? Y entender que a veces el tema del combate a la corrupción pues pasa por cosas que son muy sencillas, pero que pasamos también por alto. Por ejemplo, este hecho muy sencillo. Todos los casos conocidos de corrupción significan incrementos injustificados del patrimonio de algún político. Todos. No hay uno que no. Si esto es así, ¿por qué no están bien descritos los tipos penales que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito de las personas? ¿Por qué no hay un seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos? ¿Por qué no se dota de autonomía a quien debe perseguir el delito? ¿Y por qué no se les dan medios de inteligencia financiera para seguir la huella del dinero? Estamos hablando solo de una punta de la madeja, pero para mí esta es la principal. Hay que seguir la evolución del patrimonio de las personas, darle elementos de inteligencia financiera a un fiscal autónomo, construir bien los tipos penales para que las personas pisen prisión y reintegren el patrimonio del que indebidamente se hicieron. Temas de extinción de dominio tienen que estar presentes en este ámbito. Y sobre todo una tenaz y una persistente presencia de la comunidad
en el acompañamiento de la evolución del sistema, porque si no la clase política va a tender a acomodarse. Y ahora que hay que tomar una decisión sobre qué personajes o sobre cuáles personajes habremos de votar, pues uno de los elementos que tienen que saltar a la vista es pues de qué tamaño es tu patrimonio y cómo te hiciste de él, ¿no? Porque en algunos de los casos donde no hay explicación suficiente, pues hay presunción de corrupción y tiene que haber en ese sentido desconfianza natural de los políticos. En ese sentido, pues revisar las declaraciones patrimoniales, fiscales e de intereses de las personas es una herramienta importante. Muchas gracias. Miguel Ángel, esta es relacionada a la impunidad. Las fiscalías en México son el corazón de la impunidad. Datos del ENVIPE que realiza el INEGI señalan que el 98% de los delitos no se resuelve. A ese panorama se suma el lacerante problema de desapariciones en Jalisco. ¿Cuál es tu plan de trabajo para hacer que la Fiscalía investigue efectivamente los delitos y se castigue al culpable sin que se violenten derechos de víctimas y acusados? Bueno, lo primero, es decir, tenemos que separar la Fiscalía como procuración de justicia que reúne a la policía investigadora y a los agentes del Ministerio Público de las áreas de prevención del delito y reclusorios. Una es la policía preventiva, otra es la readaptación social. Eso tiene que estar dependiendo del Estado a través de una Secretaría de Seguridad Pública, y la investigación del delito y la procuración de justicia tiene que estar en una fiscalía que sea completamente autónoma, en la que el Ejecutivo no intervenga en su designación. Porque un error común y una de las causas del incremento de los delitos en el estado de Jalisco, y hay que decirlo claro también, en la ciudad de Guadalajara, es la improvisación de mandos en esos campos. En lugar de poner a personas que tuvieran experiencia en prevención del delito, en procuración de justicia o en justicia misma, pusieron a políticos improvisados en ambos campos. Eduardo Almaguer, fiscal general del Estado, pues venía de ser uno más de la clase política. Otros méritos habría de tener, pero no ese, de seguridad pública y de prevención del delito, ni sabía ni sabe. Y en el caso de Guadalajara, pues Enrique Alfaro cometió el error muy grave de poner a su compadre Salvador Caro de director de la policía de Guadalajara, y el fracaso salta a la vista. Entonces lo que tienes que hacer es poner al cargo a las personas que tengan perfil. ¿Quién lo debe de juzgar? Pues en las instancias que nos hemos dado, particularmente, por ejemplo, dentro del marco de los comités del Sistema Estatal Anticorrupción y mediante comparecencias públicas, pues un proceso de valoración amplio en el Congreso para elegir dentro de una terna que no proponga el gobernador, que proponga la comunidad luego de valorar perfiles, para quitarnos a todos la tentación de que queden los amigos en esos campos. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Pues con esto terminaremos la segunda etapa del diálogo. Y ahora sí, de acuerdo a no sé si ya recogieron las papeletas con las preguntas, pueden ir empezando a plantear los cuestionamientos al candidato de los asistentes al foro. Pues solamente han llegado 2 papeletas, esperemos que lleguen más. Les recuerdo los criterios de lectura de sus preguntas. Se leerá toda aquella pregunta que esté con nombre, sí, y carrera o área académica a la que pertenece el autor de la pregunta. No se leerán preguntas cuyo contenido exprese algún tipo de majadería o grosería. Y pues comenzamos con las 2 que tenemos aquí en la mesa. Esta pregunta es de Luis Ángel Oseguera Farías, de la carrera de Gestión Pública. ¿Su gobierno sería igual que los anteriores gobiernos panistas que han pisoteado los derechos de los pueblos indígenas en el Estado?
Bueno, primero quiero decir que esa generalización me parece que no le hace honor a la verdad. Yo he estado en diferentes momentos y en diferentes cargos presente en distintas comunidades de la Sierra Huichola, y en algunas de ellas nos dicen con toda evidencia, además, de que las obras de electrificación o de caminos o de agua se las llevaron algunos gobiernos de Acción Nacional. No descarto que en algunos de los casos pues haya, como en todos los lugares, personas que pasan por encima de los derechos, pero la generalización me parece que no hace justicia. Yo mismo, incluso acompañando a Héctor Acuña Nogueira en ese tiempo rector del ITESO y yo secretario de Educación del Estado, pues estuvimos en dos comunidades de la Sierra Huichola, San Andrés Coamiata y San Miguel Huestita, pensando y construyendo la ruta para que los servicios educativos de educación media superior pasaran al gobierno del Estado y los dejara de sostener el ITESO. En ese sentido, pues yo con ese tema, pues ni prejuicio ni mucho menos. Sí entiendo que con esas comunidades, por sus condiciones de atraso, tenemos una deuda que Ricardo Anaya ha calificado de histórica, y en ese juicio coincido. Y que justamente todavía en este año, pues esas comunidades siguen padeciendo dificultades al estilo de lo que les comparto. Dialogando en enero con un maestro de una comunidad de Huichola de Santa Catarina, le preguntaba yo cómo les estaba yendo con el frío en esa época del año. Y me platicó que en la sierra amanecía con hielo, pero luego me dijo, muy curioso, pero con mucho dolor, muy curioso en la expresión, pero mis alumnos, dice, parecen como de hule. ¿Por qué dice eso, maestro? Pues es que me los mandan sin suéter. En todos los campos tenemos deuda con ellos. Educación tiene una deuda muy grande con ellos, porque no ha entendido que por ejemplo, que toda la obra educativa las queremos hacer a partir de enseñarles a leer y escribir en un idioma que no es el suyo. Y allí tenemos que cambiar el método y el acercamiento con esas comunidades. Enseñarles a leer y escribir en su lengua y enseñarles, como es en la realidad, el español como segunda lengua para que puedan interactuar con la comunidad. Pero parte, digamos, de las dificultades educativas que tienen esas personas tienen que ver con esas condiciones. Y bueno, muchísimo más habría que hacer. Lo único que quiero decir es ratifico mi compromiso permanente con esas comunidades con las que tengo vínculos de mucha cercanía. Esta pregunta la formula Santiago Narro, de la licenciatura en Gestión Pública, y dice así: la corrupción en obra pública es un enorme problema. Para tratar de combatirla, ¿estarías dispuesto a reducir el tope para adjudicación directa de 5 a 1 millón? Sí, y evitar la fragmentación en la adjudicación de las obras públicas, que es una maña muy socorrida. Sí, por supuesto, tiene que haber mayor transparencia en la asignación de las obras y de los contratos públicos, que resulten al final del día más económicos para la comunidad, y que con eso se alcancen a hacer más cosas. Esta pregunta la hace Trinidad García, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué posición tienes en el tema del aborto? Hablaste mucho de la situación de violencia hacia las mujeres, pero no dijiste o diste propuestas. ¿Tienes alguna? ¿Cómo las vas a llevar a cabo? Gracias. Bueno, en tema del aborto yo tengo claro mi posición. El ser humano es ser humano desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Eso lo tengo muy claro y en eso no tengo ninguna duda. Ahora, no creo que la respuesta del Estado
frente al drama que supone la decisión de una mujer de abortar, sea encarcelar a las personas. Eso me parece que no es tampoco una solución correcta. Pero esa es mi convicción, y sobre ese tema que tiene muchas condiciones, muchas situaciones, muchas coyunturas, estoy dispuesto a dialogar sin prejuicios y sin fanatismos, ¿no? Y en el caso de la violencia en contra de las mujeres, bueno, pues falta mucho más que una declaración. Las instituciones del Estado, particularmente la Fiscalía, pues debe tener áreas especializadas en determinados tipos de delito, particularmente la violencia de género, como foco de atención en términos de castigo a quienes incurren en este tipo de conductas. Pero tiene que haber, como ya lo dijimos, medidas positivas que impidan la discriminación, medidas de apoyo a la condición de madres o de mujeres en determinadas circunstancias o situaciones, madres solteras, por ejemplo, mujeres jóvenes que estudian y que están embarazadas o que son madres de familia, en fin, tiene que haber alguna clase de becas suficientes para que puedan continuar estudiando. Y sobre todo, es un cambio de visión cultural que se propicia desde lo educativo, pero que también se refuerza con esta idea de que las ciudades también contribuyen a la educación y otros sectores de la sociedad también tienen que irse involucrando en este aspecto, ¿no? Siguiente pregunta, la formula Ivana Herrán Ballesteros, de Relaciones Internacionales. La pregunta es, ¿cuáles son tus propuestas o cómo vas a trabajar con los grupos de extrema derecha y con los de opinión más de izquierda, específicamente en temas de coyuntura? Pues hay que dialogar con todos. Yo creo que si algo me ha caracterizado es eso, mi capacidad de ser interlocutor de todos. Si uno se coloca o trata de entenderse con otra persona que es a partir del propio prejuicio, del propio fanatismo, de la propia intolerancia o del autoritarismo, el diálogo se vuelve imposible. El diálogo es posible cuando tratamos de comprender el punto de vista del otro, entendemos que las personas tenemos posturas diferentes con relación a diferentes aspectos de la sociedad o de la vida en términos más amplios, y que tenemos derecho a opinar respecto de ellas y a defender nuestras creencias, pero que para poder construir en la sociedad pues necesitamos entendernos. Creo que de eso está en buena medida hecha mi trayectoria, y eso me permitió pues avanzar más rápido en algunas cuestiones, sobre todo en el ámbito donde mayor tiempo me desenvolví, que es en el ámbito de la educación. O sea, a partir de la comprensión de que aunque yo tengo un punto de vista, pues no tengo derecho a imponerlo sobre los demás, y sí tengo la obligación de construir mediante el diálogo, porque finalmente pues eso significa la pluralidad y la democracia misma. Esta pregunta viene de Joan López, de Ingeniería Financiera. Existen personas que tienen trabajos que por el avance de la tecnología van a desaparecer. Estas personas aprendieron a trabajar en estos empleos. ¿Qué propones hacer para que estas personas puedan seguir sosteniendo a sus familias si pierden sus empleos? Bueno, hay instituciones del Estado que tienen esa vocación. Los centros de capacitación para el trabajo y los institutos de capacitación para el trabajo tienen ese perfil de vocación. Necesitan estar mejor asociados al sector productivo y mejor relacionados con las necesidades del sector productivo para que puedan hacer una mejora más clara en el perfil de capacidades de las personas, o incidir de una manera más clara en el desarrollo de capacidades de las personas con conexión al mercado del trabajo. Un ejemplo les pongo, uno solo. El Congreso de la Unión en el año 2012 o para el año 2012 destinó
por razones que no viene al caso a argumentar aquí, pero destinó recursos para 3 entidades federativas: Guerrero, Chihuahua y Morelos. Y el autor de esa iniciativa, que era diputado en ese momento, fue conmigo a entrevistarse porque quería, ahora que ya habían asignado el dinero, pues decidir en qué lo íbamos a utilizar, porque se había asignado la bolsa, pero no se tenía claro para qué. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Asignamos ese recurso a jóvenes que estaban fuera de la escuela y fuera del trabajo, que eran ninis, pues, ni estudiaban ni trabajaban. Y con los empresarios de las diferentes regiones diseñamos formaciones que estaban relacionadas con puestos de trabajo específicos de industrias muy específicas de esas regiones. Y parte de la formación concluía con estancias laborales en las empresas. Cerca del 90% de esos jóvenes que pasaron por esa experiencia se quedaron en puestos de trabajo que porque exigían mayores cualidades estaban mejores pagados que otros. Pues este tipo de experiencias se pueden multiplicar gracias a este tipo de instituciones. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quisiera hacer una aclaración. El término huichol es considerado por algunas comunidades wixárikas como despectivo. Tienes toda la razón y me disculpo por ello, pero eso no quita mi cercanía con ellos. Está bien. La pregunta es de Yunuen Mora, de Periodismo. Su pregunta es, ¿qué propuesta tiene para garantizar los derechos de las minorías, tales como la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, etcétera? ¿Y cómo va a garantizar la seguridad para los estudiantes y jóvenes en general y que no tengan que haber más minutos de silencio? En específico, sus propuestas y cómo las llevará a cabo. Bueno, en el primero de los casos, pues ahí el Estado tiene límites. El Estado no tiene por qué tomarse la libertad de decidir cómo viven las personas. Pues eso es un asunto de la libertad personal de cada quien y punto. Al Estado no le incumbe lo que pasa dentro de los hogares, a menos que lo que esté ocurriendo dentro de los hogares sea violento y el Estado sí tenga que intervenir. Pero de ordinario no tiene por qué. O a menos que se den condiciones de abandono de menores o de ancianos y el Estado sí tenga que intervenir. Pero de ordinario, cada quien decide su modo de vivir y ese es su asunto, siempre y cuando haya respeto por las maneras de pensar y de ser de todos. Creo que necesitamos entender que una sociedad tan plural como esta, pues requiere mayor tolerancia, mayor respeto y mayor diálogo entre todos, ¿no? Y el tema de la seguridad en entornos expuestos como ahora pues pueden ser las escuelas, nosotros decimos que parte del problema, no todo, pero parte del problema se resuelve si el Estado a través de una policía dedicada para ello, una policía, digámoslo así, universitaria, cuida los alrededores de las escuelas y las universidades se hacen cargo en el marco de su autonomía de cuidar intramuros de las escuelas. Pero los entornos sí tienen que estar vigilados por la autoridad. Esta pregunta es de Edgar Velasco. Comenzaste el acto con 1 minuto de silencio por 3 víctimas de la violencia que se vio desatada por la guerra que comenzó Felipe Calderón de tu partido. Propones también ampliar la fuerza del Estado contra la inseguridad. ¿Esa será tu estrategia para enfrentar la violencia aún cuando se ha demostrado que no funciona? ¿Estarías dispuesto a buscar la legalización de la marihuana? Bueno, 2 cuestiones distintas. Y dije con toda claridad que parte de la respuesta estaba en aumentar la capacidad de fuerza del Estado. O sea, no se puede garantizar la seguridad si no hay capacidad de fuerza del Estado y eso hay que decirlo con toda claridad. Pero es condición necesaria, pero no suficiente para resolver el problema de la inseguridad. Tenemos que generar entornos más seguros
y tenemos que hacer recuperación del tejido social de manera muy clara. Hace unos momentos hablaba yo de un programa, por ejemplo, que tiene que ver con la inserción laboral de los jóvenes, y yo que creo que es parte también fundamental de esta visión y de este tema. En la medida en que vayamos construyendo alternativas reales de crecimiento laboral, de crecimiento educativo, etcétera, el margen de exposición de las personas a la delincuencia tiende a disminuir y con ello también la violencia. En la medida también en que el sistema educativo, que también ya se dijo, contribuya a formar cultura de paz, de diálogo, de respeto, etcétera, tendrán que reducir los entornos de violencia. No hay sociedad, por civilizada que sea, que no requiera de una fuerza policial lo suficientemente capaz y lo suficientemente apta para contener el delito sin pasar por encima de los derechos y de las garantías individuales de las personas. No hay ciudad en el mundo y no hay estado en el mundo que pueda responder solamente con educación al problema. Aquí tenemos una crisis mayúscula de inseguridad y tenemos que hacernos cargo de ello. Decir, digo, y vaya que a una persona que como yo pasó casi una década en el sector educativo, le puede resultar muy tentador decir, pues vamos apostándole todo a la educación. Nomás saquen cuentas de cuánto tarda la educación en generar los efectos que queremos de ella. Una generación. Y mientras tanto, ¿qué? Tienen que darse todas estas cosas. Capacidad de respuesta del Estado. Esta respuesta tiene que ser inteligente y tiene que ser articulada y tiene que tener pues todos los componentes que garanticen su eficacia. Tejido social que haga que las personas tengan ruta adecuada hacia el mercado del trabajo y hacia una convivencia armónica, y educación. Pues es un complejo de cosas que tienen que verse desde ese ángulo. Y al final venía otra cosa que ahorita me pasé por alto y no la quiero. La legalización de las drogas. A ver, vamos debatiendo sobre la legalización de las drogas. A mí me parece que ese debate es importante darlo. Pero vamos separando ese debate del debate sobre la seguridad. Porque si no, nos estamos colocando en una perspectiva de ilusión que no nos va a resolver los problemas. Vamos a legalizar, supongan ustedes que se legaliza la marihuana y la ilusión nos dice, después de legalizada, va a desaparecer el crimen organizado. Falso. Eso no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Nunca. Lo que ha ocurrido es que los que ahora tienen esa actividad criminal migran a otra actividad criminal. No dejan de ser criminales, migran, cambian de actividad. Y porque no me imagino al Mencho ahora poniendo cadenas de Oxxos o qué. O sea, no van a hacer eso, van a ir a otro tipo de actividades criminales, van a pasar a otra cosa. Entonces, discutamos los temas, pero como cosa separada, porque si no, nos vamos a meter en una ilusión muy peligrosa. Está fácil, legalicemos la droga y todos nuestros problemas se resolvieron. Eso es una mentira. Discutamos si la marihuana tiene efectos o exposición análoga en términos de riesgo para la salud de las personas que el alcohol o el tabaco, ¿no? Sensatamente discutámoslo, pero discutámoslo como un tema de salud pública y consultemos a los expertos en salud pública y escuchemos lo que dicen ellos. Las personas que atienden a individuos, a seres humanos que tienen adicciones, tienen una opinión también. Entonces, escuchémonos todos en un debate que es de salud pública y separémoslos del debate de la seguridad. Y yo estoy abierto al debate sin tener un prejuicio alrededor, pero sí cuidado con las ilusiones. No sé si se oye, ¿sí? Esta es un planteamiento más como de pregunta y respuesta más o menos rápida. La formula Jorge Rocha, profesor del SOG. Y tengo aquí el nombre de 5 personajes. Y la pregunta es, ¿cuál es su principal virtud y su principal defecto de cada uno de estos personajes desde tu perspectiva?
Entonces te voy a ir nombrando uno y te voy a pedir que vayas contestando. Principal virtud y principal defecto de Ricardo Anaya. No, la principal virtud de Ricardo Anaya es la eficacia. Es un hombre eficaz. Su principal defecto es que por ser eficaz a veces pasa por encima de determinadas circunstancias. Gracias. Principal virtud y principal defecto de Andrés Manuel López Obrador. La principal virtud que tiene es su facilidad para comunicarse y conectar con cierto estrato de la población. Su principal defecto es que es demagogo, que miente. Principal virtud y principal defecto de Enrique Alfaro. Su principal defecto es que es autoritario, que pasa por encima de las personas. Su principal virtud es que comunica muy bien. Principal virtud y principal defecto de Carlos Lomelí. Bueno, no lo conozco lo suficiente, es de los pocos personajes de los que se han mencionado, los que no conozco lo suficiente. De él solo tengo que decir, tiene mucho que explicar en relación con su patrimonio. Y de Miguel Castro. Miguel Castro es una buena persona, pero por otra parte es incapaz de oponerse a los factores del poder, justamente por eso. Es decir, pues lo vimos, buena persona, pero su dependencia desvía recursos hacia el PRI, por ejemplo. De los míos, ¿no? No, hasta ahí iba la lista, eran 5 nada más. Bueno, la siguiente pregunta es del alumno David Ricardo Flores, de Gestión Pública, que dice así: ¿estás a favor del matrimonio igualitario y la adopción homoparental? ¿Vas a respetar el artículo 1 constitucional y mandar una iniciativa al Congreso para acatar lo dicho por la Suprema Corte? Y por último, ¿consideras que las personas transgénero llevan una vida normal? Pues en cuanto al primer tema, el PAN dijo o dejó clara su posición desde hace 2 años. La hicimos pública, la publicamos como desplegado en diferentes medios de comunicación. ¿Qué dice esa postura a la cual me adhiero? La institución del matrimonio vista como relación entre varón y mujer es un bien apreciado por una parte importante de la población. De otro lado, las personas que por diferentes circunstancias conviven de manera estable en un mismo domicilio generan derechos que tienen que ser tutelados por el Estado. Es decir, no solamente las parejas homoparentales, sino otro tipo de relaciones que no son matrimoniales y que tienen que ver con la convivencia, ¿no? Abuelos y nietos, hermanos, generan derechos que tienen que ser tutelados por el Estado. Estas dos condiciones pues, tienen que equilibrarse de manera que se respeten los derechos de las personas y que también se respeten las visiones de un sector importante de la población que le da al matrimonio una relevancia y que tiene sobre el matrimonio una visión como relación entre varón y mujer. Y esas dos cosas tienen que convivir de manera equilibrada. Eso publicamos, eso autorizó por unanimidad el órgano del partido que yo presidía. Esa es nuestra postura oficial y eso es lo que creo. Y las personas transgénero, pues es que con qué derecho opino sobre su vida o su condición, pues está dentro del marco de su libertad, son decisiones de ellos, no me atrevería a dar un juicio de valor sobre su decisión, sobre su condición, sobre su situación. Pues es derecho de cada quien y no es de mi incumbencia. Esta pregunta es de Ruth Andrea Díaz, de Ingeniería Ambiental. Y ¿tienen planeadas obras significativas o modificaciones en la infraestructura para evitar inundaciones y problemas viales en épocas de lluvia? Bueno, el tema, no solamente el tema del agua de lluvia, sino el tema del agua es un gran tema sobre el que hay que hablar. O sea, la garantía de abasto de agua para todos, la garantía de saneamiento de las aguas
de todo el estado de Jalisco, ¿no? Chapala, Cajititlán, el río Santiago, el río Sula. La garantía de respeto por el ciclo del agua a través de la reforestación de la superficie arbolada que hemos perdido. El cuidado por los cauces naturales del agua y la inversión para separar drenaje pluvial de drenaje doméstico son cosas en las que Federación, Estado y municipios tenemos que trabajar de manera muy clara y con un compromiso mucho mayor. Pero digamos, no es un tema del que se pueda hablar aisladamente solo con relación a alguno de sus componentes. El tema del agua es todo eso: ciclo del agua, calidad del agua, saneamiento del agua, conducción del agua de lluvia y tratamiento de las aguas de drenaje. Y de todo eso, yo tengo un compromiso personal con el tema. Perdón, y aprovechando porque me pasó a decirlo, hace 2 años nosotros dijimos cuál era nuestra posición sobre esos temas polémicos. Ojalá los demás se atrevan. Esta pregunta es de Gabriel Urrea, de Periodismo y Comunicación Pública. Hablas acerca de cárceles que promuevan la reformación social. ¿Cómo separar o discriminar a aquellos criminales cuyos delitos se ven influenciados directamente por su contexto? ¿Se juzgará y dictará una sentencia de la misma manera a una persona que creció y se desarrolló en la pobreza y condiciones adversas a alguien que, por ejemplo, tuvo una educación completa? Bueno, primero decir, el sistema penal de suyo toma en cuenta todas esas circunstancias. Para ello, cada delito tiene mínimos y tiene máximos, para que quien juzga pueda considerar las circunstancias del delincuente. Hay incluso tipos penales que carecen de sanción cuando se está en situaciones extremas, por ejemplo, lo que se llama el robo del famélico, aquel que por un estado de imperiosa necesidad toma lo necesario para comer, por ejemplo, ese no es sancionado por la ley penal. Es decir, el sistema, el diseño de la ley penal toma en cuenta esas cosas. Y se supone que el sistema de justicia adversarial está mucho más centrado en ese tipo de consideraciones. Parte de la base del sistema de justicia adversarial está en que las personas que no representen un peligro para la sociedad no tomen o no estén en prisión preventiva, y que sí la prisión preventiva esté destinada a los delitos o a los reos que representan realmente un peligro para la comunidad, lo que permitiría despresurizar la sobrecarga que ahora tienen las cárceles y poderle dedicar a la readaptación social. En resumen, yo creo en las bases que están puestas en el sistema de justicia penal, en su diseño. Creo que tiene muchos defectos de implementación. Esta pregunta es de Andrea Durán, de la carrera de Diseño. ¿Cuáles son las acciones que tomará para evitar que tantos niños dejen de estudiar, tal como lo mostró en su gráfica? Bueno, pues hay un conjunto de tareas que tienen que hacerse. Primero, comprender bien las causas de abandono escolar, que son diversas. Las que parecen que son las más obvias, en realidad no son las más frecuentes. La mayor cantidad de niños y jóvenes que abandonan la escuela no es por un asunto de precariedad económica. Sí los hay, pero no son la mayoría. Entonces, cuando la causa es una necesidad económica, entonces las becas son la solución. Pero la mayor parte de los jóvenes que están abandonando la escuela están situados en aquel grupo de jóvenes que en los años de la primaria tienen niveles insuficientes o elementales de logro en la escuela, bajo razonamiento matemático, baja comprensión lectora. Y estos necesitan tutoría y otro tipo de recursos para poder ir recuperándose de la situación de desventaja en la que se encuentran. El sistema escolar necesita también identificar las causas de abandono escolar. Hay algo que se llama sistema de alerta temprana, que permite identificar el riesgo de abandono escolar y poder focalizar la atención al interior de la escuela.
Ya sé que mis amigos de la campaña dicen, cuando te empiezan a hablar de educación te vas a querer decir demasiadas cosas, pero voy a tratar de simplificar, pues. Entender las causas de abandono escolar, aquellas que están relacionadas con la insuficiencia económica, resolverlas con becas, las que están señaladas como causas por deficiencias de aprendizaje con tutorías, las que tienen que ver con inclusión o sentido de pertenencia a la escuela, con programas complementarios a la escuela, programas que tengan que ver con deporte, con arte, etcétera, y uno que es transversal a todo. Los niños y jóvenes que mejores desempeños escolares tienen son los que tienen hábitos de lectura. Un gran factor de aprovechamiento escolar es la generación de hábitos lectores. El tema de la lectura debe ser un tema permanente de la escuela hasta al menos el bachillerato. Se supone que ya después no es necesario. Pregunta de David Gonzalo Ramos García, de Gestión Pública. ¿Qué les dice a los militantes panistas y a los dirigentes que su único senador por Jalisco ahora esté en el partido de Andrés Manuel? ¿Existe una crisis dentro de su partido? Existió una crisis dentro del PAN, una crisis que nos llevó a perder nuestra identidad, a desdibujarnos frente a nuestro elector, a dejar de proponerle soluciones a los problemas sociales, a alejarnos de nuestros principios y de nuestros valores y a tener esta tendencia autodestructiva de estarnos enfrentando permanentemente entre nosotros mismos. Creo que esta crisis en el estado de Jalisco la hemos venido superando bien y lo demás pertenece a una coyuntura, la coyuntura del Frente Nacional, cuyas negociación y cuyas condiciones se escaparon en buena medida a la autoridad local del partido, sino que fueron absorbidas por la autoridad nacional del partido. En ese ámbito se entiende cuál es la lógica y se trabaja en función de la situación en la que estamos, sin que eso no signifique desventaja desde nuestro punto de vista. Estaba en relación con lo que acabas de señalar. ¿Qué opinas de la coalición que se armó a nivel federal? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre esa coalición y tu interpretación de por qué esa no se hizo en Jalisco? Bueno, las coaliciones a nivel nacional en un escenario de fragmentación de la política y de los partidos son indispensables para poder constituir gobiernos sólidos. Eso para mí está claro. No, los últimos presidentes de la República, particularmente los que encabezaron por Acción Nacional, no pudieron lograr mayorías en la Cámara y no pudieron en ese sentido acabar de constituir bien su proyecto, de soportarlo de manera consistente. Me parece que es indispensable para el país que quien gane la elección pueda tener condiciones para construir una mayoría parlamentaria que respalde el enfoque y la visión del gobierno. Para eso se hace necesario dialogar entre personas que piensan distinto, poner por delante los problemas del país y ponerlos en perspectiva de solución. Esa situación no se parece a la que estamos viviendo en el estado de Jalisco. Ni la necesidad del PAN nacional es igual a la necesidad del PAN en el estado de Jalisco. Para nosotros, en el plano local, reiteradamente dijimos desde hace 2 años que no queríamos coalición con ningún otro partido en el estado, porque creemos que el PAN significó en el pasado una alternativa distinta a otros partidos políticos y que puede volverla a significar si es capaz de dibujar con claridad lo que piensa y lo que plantea y si puede volver a reconectar con sus principios, sus valores y si puede volver a presentarse unificado a la comunidad. Ese esfuerzo lo hicimos en los 2 años anteriores y nos sentimos capaces de articular gobierno. No es tan compleja la organización de las mayorías parlamentarias en los congresos locales como en los congresos federales.
A mí me tocó ser diputado en un momento complicado del Estado, donde en un congreso de 40 éramos 20 del PAN y 20 del resto, y aún así pudimos superar escenarios de parálisis y lograr cosas positivas para la comunidad. Me parece que no está tan condicionada la eficacia de un gobierno local a una mayoría parlamentaria como en un escenario nacional. Esta pregunta va más a título personal. Dada tu cercanía con la candidata independiente Margarita Zavala, ¿estarías trabajando para que desde ahora pudiera trabajar en equipo junto con Ricardo Anaya y ser más competitivo así ante López Obrador? Y además, en un futuro, ¿tú estarías dispuesto a declinar en favor de Alfaro y conformar el llamado Frente por Jalisco? Bueno, primero, yo tengo cercanía efectivamente con Margarita Zavala, la tengo también con Ricardo Anaya y con otros muchos personajes. Yo soy candidato del PAN, igual que Ricardo Anaya, y estamos haciendo en ese sentido mancuerna en la elección presidencial y con sus bemoles también en el ámbito estatal. Con Margarita Zavala o frente a ella, yo creo que se hace necesario de las dos partes tender puentes para poder solidificar un vector de la expresión política que puede significar esa reconciliación. Y me parece que sea necesaria. Esto que estoy diciendo aquí en público lo he comentado en privado en ambos frentes o en ambos lugares. Me parece indispensable. En un plano local, por supuesto que no estoy dispuesto a declinar en favor de Enrique Alfaro, porque no comparto el estilo autoritario de Enrique Alfaro, porque no comparto con él su visión sobre la comunidad. Me parece hipócrita que en campaña se presente bondadoso y digamos, ciudadano, y durante el ejercicio del poder sea autoritario y oprima a las minorías. Me parece hipócrita que defienda la libertad de prensa en campaña y la critique y la insulte a los periodistas cuando está en el gobierno. Yo no comparto esa visión, ni me asimilo a ella, ni creo que haya ahí una posibilidad de refundar Jalisco, cualquier cosa que eso signifique, ¿no? La siguiente pregunta es de Ivana Herrón Ballesteros, de la carrera de Relaciones Internacionales, y se vieron varias irregularidades en el diseño del sistema estatal anticorrupción y se denota cierta ineficiencia en sus mecanismos para realmente combatir la corrupción. ¿Pensarías en reestructurarlo? ¿Y qué tanta importancia y presupuesto le darías a dicho organismo? Bueno, el sistema estatal anticorrupción y el nacional están en una etapa de desarrollo incipiente. Faltan muchas piezas que colocar de ese edificio que queremos construir entre todos en la sociedad. Yo creo que hay cosas mejorables, pero hay que apostarle a lo construido. No podemos estar a través de mecanismos de ensayo y error tratando de recomponerlo todo cada vez que llegamos al poder. No, necesitamos aprovechar lo que ya está y completar con otras visiones y con otras cosas. Falta tipos penales, faltan mecanismos o causas de responsabilidad administrativa, falta completar la integración del tribunal de lo administrativo, faltan muchísimas cosas todavía que hacer en ese campo. Esta pregunta es de Diego Jiménez, de Gestión Pública. ¿Cuál es tu postura acerca de los militares en las calles? No, los militares tendrían que estar en los cuarteles de manera ordinaria. El enfoque de los militares no es enfoque de policía. Cuando la debilidad de las fuerzas del orden comunes es de tal manera que hace necesaria la intervención de órganos superiores, entonces esta intervención tiene que hacerse de manera proporcional y tiene que hacerse también de manera temporal. Tenemos que apostarle al crecimiento de la capacidad de respuesta ordinaria del Estado. Por eso decimos, sí tiene que haber más policías y eso no puede dejarse de hacer.
para que deje de ser necesaria la presencia del ejército en las calles. Miguel, esta es a título personal. Hace un momento cuando hablábamos sobre los feminicidios, comentabas entre tus propuestas crear una célula especializada en la Fiscalía que atendiera este tipo de casos. Actualmente en Guadalajara ya se creó el Centro de Justicia para la Mujer. ¿Estarías dispuesto a implementarlo en todo Jalisco o cuál sería la postura? Y también me gustaría saber, al inicio de la conferencia nos comentabas que una de tus posturas, tus propuestas también era crear más juzgados y aumentar esta parte de la justicia, ¿no? Que sería como, pues me imagino que magistrados, jueces y demás impartidores de justicia. Y mencionabas que para implementarlo ibas a aumentar el presupuesto. ¿Tienes la cifra de cuánto sería el aumento y qué propondrías para prevenir la corrupción dentro del sistema judicial? Bueno, no solamente en temas de violencia contra las mujeres, sino en otros ámbitos tiene que haber policía preventiva especializada que comprenda y reconozca patrones de comportamiento y pueda en ese sentido evitar que se cometan esta clase de delitos, y policía de investigación y fiscalía especializada en este tipo de casos. Me parece que son las dos cosas y sí tiene que haber especialidad, como la tiene que haber en otros temas. Desaparecidos es clarísimo, o sea, ya hay por fin fiscal de desaparecidos, pero además de la creación de la instancia, tiene que dotarse de la infraestructura que le permita atender el tema. A ver, si hubo más de 3,000 desaparecidos o denuncias de desaparecidos el año pasado y solo hay 35 elementos investigando, ¿de a cuántos desaparecidos por elemento toca? De a 100 desaparecidos por elemento policial. Pues dígame si no se necesita más. Entonces, sí hay que meterle más, hay que duplicar el presupuesto. El presupuesto ahorita es de 6,000 millones de pesos, al menos tenemos que llevarlo al doble. Y hay áreas del Estado de donde se puede tomar clarísimamente. 300 millones de pesos que gastamos en publicidad gubernamental, 1,000 millones de pesos que nos cuesta la Secretaría General de Gobierno, que es un área de política interior que no tiene, propiamente espacios de atención al público, por lo menos no tan generalizado, y que representa una sexta parte de todo el presupuesto de seguridad. Pues revisar la utilización del gasto social en algunos rubros que desde hace varios años se están señalando como duplicados e ineficaces. Lo que no sirva para reducir la pobreza, así se llame gasto social, no sirve y tiene que revisarse. Esto es como en las casas, pues. Cuando tenemos una crisis porque alguien se nos enferma o algún accidente nos pasa, pues destinamos de donde sea para resolver esa crisis. Pues aquí es una crisis lo que tenemos y hay que tomar dinero de lo que no es prioritario para enfocarlo a las prioridades que son las prioridades de la comunidad, ¿no? Y reducir tiempos de atención y de respuesta a las personas. Encima de que te roban el coche, te hacen pasar 3 o 4 horas para que puedas presentar la denuncia. Pues eso no está bien, ¿verdad? Vamos a dejar tiempo para 2 preguntas más, una más de la mesa y otra que tengo aquí de redes sociales. Ok. Esta pregunta es de Mateo García Cerda, de Gestión Pública. ¿Qué tan separado está Miguel Ángel del PAN? ¿Existen temas en los cuales no estés de acuerdo con tu partido? ¿Cuáles son estos? ¿Qué has hecho al respecto? Déjame hacer la que sigue porque está relacionada y es de Fernando Lara de Derecho. La pregunta es, si llegas a ser gobernador, ¿abrirías investigaciones sobre la gestión de Emilio González Márquez, sobre quien pesan señalamientos de corrupción y omisiones? Bueno, primero, conozco bien mis posibilidades y conozco bien mis limitaciones, ¿no? Porque ahora parece que en las campañas electorales todos somos como algo así como superhéroes, ¿no? Sabemos de todo y podemos opinar de todo y de todo tenemos la respuesta y no es así.
Hay muchas áreas con relación a las cuales tengo carencias de formación o de experiencia y muchas áreas sobre las cuales tengo la obligación de consultar a los que conocen más que yo y muchas áreas en las que tengo que confiar a la experiencia de los que dominan el tema. A mí me parece que pretender tener todos los dominios y todos los saberes, pues ni es cierto y habla pues de una megalomanía que no es aconsejable para dirigir las cosas públicas. ¿Estoy de acuerdo con los postulados del PAN? Pues sí, si no me habría ido ya a otro lado, ahora que cambiaron los vientos y cambiaron las circunstancias, ¿no? Si me quedé en el PAN, pues es porque comulgo con sus principios y sus valores. Estoy claro de que esos no siempre los hemos respetado los panistas. Y eso no está bien porque eso defrauda a las personas. Y lo digo muy claro, todo aquel que haya cometido actos de corrupción, que los esté cometiendo o que los cometa en el futuro, debe ser sujeto de sanción. Lo mismo Cruz Esmada que el que me pongan, deben ser sujetos de sanción. O sea, porque si no, pues seguimos defraudando a la comunidad todos. Entonces, en este sentido, yo les puedo decir que así como a ustedes les pueda ofender la corrupción, me ofende a mí. Hoy en algún diario se publica lo que tengo por patrimonio, ¿no? Después de 20 años de dedicarme a la cuestión pública. Con orgullo lo digo, no hay nada allí que no pueda explicarse en función de lo que he percibido de ingresos. ¿Cómo no me va a molestar que a otros les resulten patrimonios que son inexplicables? Y no solamente porque le quitan capacidad de respuesta al Estado, sino porque desprestigian la política. Y yo no me voy a poner ropaje ciudadano, yo soy político, a eso me he dedicado. Pero hay de política a política y de políticos a políticos. Se enfrenta a la política para construir el bien común y se respeta la dignidad de las personas o se satisfacen otro tipo de intereses. Bueno, pues para mí la política es clara, es construcción de bien común basada en el respeto de la dignidad de la persona humana y lo demás sale sobrando. Miguel Ángel, 1 minuto para un mensaje final, abierto a lo que quieras platicar con nosotros. Pues mi gratitud para el ITESO, eso primero por la apertura, por esta oportunidad tan importante para mí de diálogo, así abierto y sin barreras con la comunidad. Y también pedirles su reflexión en relación con el voto. A lo mejor es pedir de más porque el voto siempre tiene que ser reflexionado. Pero yo creo que el proceso tiene que ser así, contrastar el perfil personal de cada uno, la consistencia con las ideas que defienden quienes le acompañan, las trayectorias y los proyectos, por supuesto. Porque no basta con hablar de lo que cada quien esté proponiendo, sino también de la capacidad que cada uno tiene de realizar aquello en lo que se compromete. Entonces, para mí eso es muy importante. Y aspiro con toda sencillez a que el balance que ustedes hagan me resulte favorable y entonces puedan depositar en mí su confianza el 1 de julio. Muchas gracias. Pues te agradecemos mucho, Miguel Ángel, haberte tomado este par de horas para platicar con nosotros. Agradezco a las profesoras y a los alumnos que nos hicieron favor de procesar las preguntas, a todas y todos por haber asistido.